Buenos días a todos. Estamos en esta sesión hablando precisamente sobre el proceso laboral. Y en este sentido del proceso laboral, vamos a ver ahora la audiencia preliminar. Para recapitular un poco, la audiencia preliminar, recuerden que esta viene seguida de la terminación de la etapa expositiva o instructiva, que nosotros le llamamos, referente a la réplica, la contrarréplica y la manifestación que a derecho corresponde por parte del actor. Y esta audiencia indica que una vez que se haya desahogado la réplica dentro de los 8 días, la contrarréplica dentro de los 5 días y la manifestación en contrario a la contrarréplica dentro de los 3 días, aquí el tribunal nos va a fijar esta audiencia preliminar dentro de los 10 días siguientes. Es decir, no tienen que pasar 10 días, sino que dentro de los 10 días, como lo estamos viendo aquí en esta lámina, nosotros lo podremos desarrollar. ¿Sale? Esto está regulado en el 873C, inciso C, de nuestra Ley Federal del Trabajo, para tenerlo ahí pendiente. Para que nosotros podamos llegar a la audiencia preliminar, bueno, pues recuerden que previo a citar a la audiencia preliminar, tuvimos que por lo menos haber desahogado y ofrecido principalmente las pruebas. Esto para que veamos en esta audiencia de qué se va a tratar. ¿Sale? Entonces, recuerden bien esta situación. Desde el inicio de la demanda, desde el escrito de la demanda, nosotros tuvimos que haber agregado las pruebas y el momento para ofrecer las pruebas tuvo que haber sido en esta parte instructiva, réplica contra réplica. Esto para tener bien amarradas nuestras pruebas y que, bueno, pues nos tomen en cuenta para la audiencia preliminar. ¿Sale? Entonces, ahora sí, vamos a pasarnos a la audiencia preliminar. ¿En qué consiste? ¿Sale? Vamos a iniciar aquí exactamente abajo de donde dice audiencia preliminar. Y vamos a empezar entonces en la siguiente lámina, en la parte derecha de su pantalla. ¿Sale? Aquí vamos a empezar, donde indica la audiencia preliminar. La audiencia preliminar está regulada en el artículo 873, inciso E, de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y esta audiencia tiene por objeto principalmente fijar la litis. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes recordarán, en teoría general del proceso, la fijación de litis es sobre lo que versará el juicio, principalmente, sobre lo que vamos a ir a versar en juicio para dilucidar algún el litigio que todavía se tenga. ¿Por qué todavía se pueda tener? Bueno, porque recuerden que en la demanda, en la contestación de demanda, en la réplica, en la contrarréplica, se pudo haber ahí, pues, llegado a algunos acuerdos probatorios. Ahí ya se pudieron haber reconocido algunos hechos, algunas situaciones entre las partes. ¿En qué momento? Pues en la contestación de demanda, en la contestación de la réplica, en la contrarréplica. Ahí, entre los dichos, se pudieron haber reconocido algunos hechos, algunas circunstancias y que, pues, nos pueden servir en el juicio para, pues, ya no dilucidar o desarrollar todo un juicio largo,
si ya las partes se han aprobado o se han reconocido algunas situaciones. Tengamos ahí esa situación. Entonces, ¿cuál es el objeto? Fijar litis, y refiere entonces el 873E, indica depurar el procedimiento, las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Entonces, aquí vamos a depurarlo y va el tribunal a resolver esas excepciones dilatorias que se hayan planteado por las partes, ¿sale? Para que en esta audiencia se tengan que resolver y que más adelante las que se hayan vertido hayan quedado resueltas. 2. Establecer los hechos no controvertidos, sí, como les acabo de comentar. En la etapa instructiva, les sirvió o nos ha servido principalmente para reconocer algunos hechos, algunas situaciones que o en las que deberá de versar el juicio. Si ya se establecieron hechos y ya se reconocieron algunas situaciones entre las partes, la verdad es que eso ya no tiene que resolverse en juicio. Eso ya está reconocido. Son como los famosísimos acuerdos probatorios. Entonces, ya esos están reconocidos. Entonces, únicamente aquí, al momento de fijar la litis, es establecer los hechos que no están controvertidos y los que aún continúan en controversia para, finalmente, sobre de eso, desarrollar el proceso. ¿Sale? También el tercer punto va a ser admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Entonces, aquí el tribunal va a admitir o va a desechar las pruebas que nosotros ya tenemos. Si se dan cuenta, aquí no dice ofrecimiento de pruebas, no. El ofrecimiento se tuvo que haber dado antes de la audiencia preliminar. Y recordarán esta parte que nosotros hicimos mención cuando estábamos por allá vertiendo sobre el tema de las pruebas, que se estipulara, se fijara fehacientemente que, bueno, era indispensable que el momento del ofrecimiento de las pruebas se hiciera hasta antes de el cierre de la etapa de instrucción. Fíjense, dice así, dice el 878, las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto para cada uno de los procedimientos regulados por la ley. Ese fue el 778. El 783 y el 7... sí, en dice, toda autoridad o persona, fíjense, toda autoridad o persona ajena al juicio, el 783, que tenga documentos en su poder, que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, deberá aportarlos a más tardar en la audiencia de juicio. Eso es aportarlos, ¿sale? Dice, hasta antes del cierre de la instrucción. Bueno, acuérdense que el cierre de la instrucción fue precisamente el citar a la audiencia preliminar. Ahí tengamos nosotros cuidado. Dice, en lo que hace el juicio individual ordinario, a que se refiere el capítulo 17 del título 14 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos deberán aportarse a la audiencia preliminar o en su defecto hasta antes del cierre de la instrucción. Los tribunales deberán tomar las medidas pertinentes para cumplir esta disposición. Entonces, tengamos en cuenta esta situación, que si bien es cierto, nosotros debimos haber ofrecido nuestras pruebas durante toda esta etapa de la instrucción, nos refiere que podrás aportarse, o sea, una cosa es ofrecer. El ofrecimiento es decir, voy a ofrecer esta prueba. Y otra situación
en la que nosotros tengamos ahí alguna duda es que, por ejemplo, que hayamos dicho que teníamos el contrato, y una cosa es que lo hayamos dicho, es que lo hayamos ofrecido, pero nunca lo habíamos desahogado. Entonces, en este momento nos dice que la audiencia, perdón, el juicio ordinario, debemos de ofrecerla en esta audiencia. O sea, entregar todos esos documentales en esta audiencia preliminar. Obviamente para que puedan ser valoradas y precisamente admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Entonces ahí nosotros podamos tenerlas. Pero yo sugiero que tengamos esas pruebas ofrecidas y las que sean documentales desahogadas desde el momento en que nosotros la estamos ofreciendo. Esto para que la contraparte pueda opinar o pueda objetarlas y en su caso nosotros reforzarlas, porque si vienen bajo la objeción de la contraparte, nosotros pudiésemos en su momento cotejarlas con alguna otra prueba, pero no lo sabríamos si nosotros no la estamos ofreciendo y desahogando en su momento procesal oportuno. Tengamos esa situación, tengamos bien pendiente ese dato. Y en el cuarto punto, indicaría el 873 en su inciso C, resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Eso es lo que tiene por objeto esta audiencia preliminar y además, una vez que se hayan desahogado pues todos estos puntos, obviamente citar a la audiencia de juicio. Esto tendremos que tenerlo verificativo conforme a estas reglas bajo las que se desarrollará la audiencia preliminar. Es decir, ese es el objeto, ¿no? Del que yo cite o el que se tenga ese objeto de la audiencia preliminar. Ahora, el 873 en su inciso F menciona cómo es que se deba desarrollar esta audiencia preliminar. Bueno, para esta audiencia preliminar lo dividí en estos puntos a cómo está, bueno, y otros puntos que ahorita vamos a ver, a cómo está relacionada en el artículo 873F. Entonces, primero, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Del lado derecho tenemos el inciso o la fracción primera, de derecha a izquierda. Primero, las partes comparecerán personalmente o por conducto del apoderado ante el tribunal. Bueno, entonces ya sabemos entonces que para la audiencia preliminar debe de asistir personalmente la parte, ¿no? El trabajador. En el caso de que el trabajador te haya firmado la cartita poder, aunque sea simple, ya sabemos nosotros con los requisitos legales para que la cartita poder sea válida, es decir, que sea firmada ante dos testigos y que traiga las credenciales o las identificaciones en las que comparecieron para fijar esa cartita, bueno, podrá ser por conducto del apoderado ante el tribunal. También en el caso de las morales, bueno, también recuerden que deben de estar representadas por su apoderado a través del poder notarial, ¿vale? En el caso de que se haya hecho por su cuenta, o sea, que venga la persona física, que venga el representante o el apoderado de la persona moral, pero que no es abogado, bueno, pues debe de estar asistido por licenciado en Derecho o por abogado titulado. Bueno, también refiere que si no está titulado, pues puede ser un pasante en Derecho a fin de garantizar su debida defensa. Bueno, recuerden que ustedes en este momento, desde que ya van en octavo o van a pasar a noveno, ya pueden empezar a solicitar sus cartas
de la pasantía. ¿Qué implica esta situación? Recuerden que la pasantía la pueden ustedes tener única y exclusivamente por un año. Entonces, ustedes indicarán si la solicitan ya o la solicitan en agosto para que les sirva pues todo el año, ¿no? Año en que posiblemente se tarde su cédula profesional. Entonces, entre ese tiempo, que precisamente para eso es la carta de pasantía o la cédula de pasantía, es precisamente para, en lo que ustedes hacen su trámite de titulación, puedan ustedes poder, pues, asistir, garantizar la defensa adecuada en cuanto a todas las materias. Es decir, con una cédula de pasante, ustedes ya pueden asistir a una audiencia y poder representar a una persona, sin necesidad que vaya el abogado titular. Entonces, tengan ahí pendiente, sacar inmediatamente en el momento que ustedes lo decidan, puede ser desde ahorita, puede ser acabando su carrera, teniendo su certificado total de estudios o no es certificado, sino el historial, con ese indicaría o solicitarían ustedes su carta de pasantía, ¿sale? ¿Qué pasa si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de sus apoderados? Bueno, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan y quedarán precluidos los derechos procesales que debiesen ejercitarse en cada una de estas etapas de la audiencia. El tribunal determinará el inicio y la conclusión en cada una de las etapas de la audiencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, recordemos que en este punto del proceso, ya en audiencia preliminar, bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son o qué es lo que va a suceder en esta audiencia. Y si ustedes pueden solicitar el uso de la voz y para qué. Por eso es súper importante que las partes asistan. ¿Qué pasa si la parte o el trabajador no fue o no llegó y ustedes como abogados sí llegaron? Bueno, pues ustedes no van a poder comparecer, pues porque no está la parte que les autorizó. Simple. Si no está, pues no los van a dejar comparecer, es como si no estuvieran. De nada sirve que estén ustedes si no está la parte. Recuerden, cuando vayan a citar a las partes, cítenlas por lo menos 20 minutos, media hora antes. Esto para que no tengan problema al momento de comparecer. Y si ustedes les dieron esa cartita a poder, bueno, pues independientemente de que llamen o que comparezca la parte, al tener ustedes el poder, ustedes podrían comparecer sin ningún problema. Entonces tengan cuidado. Esto que les digo de por conducto del apoderado, tiene que ser única y exclusivamente en esta materia. Recuerden que por salvedad, en materia laboral, sí podrán comparecer ustedes como abogados, también como apoderados ante el tribunal de la parte que ustedes hayan solicitado. Recuerden que sí se puede solicitar, sí se puede hacer bajo estas condiciones. Si no agregaron ustedes en sus escritos de demanda, de contestación de demanda, esta circunstancia de que les otorgaban ese poder, simplemente no van a poder comparecer. Tengan cuidado. Y bueno, esto en la fracción primera. 2, vámonos en medio. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes. Por eso indicamos que deben de estar compareciendo las partes que se encuentren presentes al inicio. Las que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te dice aquí? Ok, si no están las partes en el momento en que vamos a iniciar la audiencia, no te preocupes, no llegó o no están. Vamos a iniciarla de todos modos, la vamos a iniciar y si las partes
llegan, ahí el juez va a detener en el momento en el que estaba y va a comentar que en ese momento comparece o se solicita comparecencia tal parte y, bueno, pues en ese momento va a poder comparecer. Ya no se va a regresar a la audiencia, ¿eh? Va a continuarla desde que, donde se quedó. Ya no, regrésense a la audiencia, no, se llamaba. Ahí empieza. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que dispongan autos. ¿Qué sucede en esta circunstancia? Si no comparecieron, obviamente la autoridad va a decir que no comparecen y que aún así se va a desahogar con lo que se tenga. ¿Sale? Ahí va a ver qué tan ustedes como abogados previeron esta situación que para vertir esta audiencia debieron de ustedes aportar todos los elementos mayormente posibles en la etapa instructiva. Entonces, ahí tenemos nosotros que identificar bien qué pasa o por qué creen que pase esto, por qué creen que está dicho. Bueno, pues hay muchas partes que ni siquiera recuerdan que hoy era su audiencia. Se les olvida. Ya se acuerdan después, ¿no? Hoy era la audiencia. Se me olvidó, casi. Entonces, bajo esta circunstancia, no se preocupen. ¿No la van a posponer? No. No la van a posponer. Va a continuar con lo que se tenga. Por eso viene en la fracción tercera. El tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho valer con el fin de depurar el procedimiento. Era lo que les comentaba. El inicio de la audiencia es para ver quién está presente. A ver, ¿quién está presente para empezar a referir esa circunstancia? Que se encuentran presentes en el lugar del tribunal tal persona que representa tal y tal persona, sin ningún problema. ¿Vale? Si no están, indicará que no se encuentran presentes y en el momento en que lleguen, si es que se presentan, bueno, pues hará referencia a que podamos iniciar. Y el primer punto en el que el tribunal va a intervenir es sobre examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal. ¿Esto qué es? La legitimación procesal principalmente va a validar o va a verificar o examinar en cuanto a las excepciones procesales que nosotros hayamos recurrido en la etapa instructiva. Acuérdense de las excepciones y defensas. Dos, en cuanto a la personalidad de las partes, si es que la personalidad de las partes refiere pues el inicio del juicio, ¿sale? Esto con el fin de depurar el proceso, es decir, para que ya no se carguen, ya no las lleven cargadas estas situaciones durante el proceso, sino que desde este momento se verifique la legitimación procesal, es decir, que en este punto, en este momento, se valide que el proceso que se debe de llevar es el que se está desahogando, si es la materia que se está desahogando, si es la cuantía que está desahogando, si es la instancia. Y en cuanto a la legitimación, en cuanto a la personalidad, si es que es trabajador, si es que es patrón, si están compareciendo como tal y cómo es que se están representando. ¿Sale? Esto en el punto número 3. Una vez que se haya desahogado esta parte, como número 4 de izquierda a derecha, el tribunal definirá los que no sean motivo de controversia.
con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los hechos sujetos a debate. Entonces, aquí el siguiente punto, una vez de resolver estas excepciones procesales, esta legitimación procesal, va a identificar los hechos que no son controversia, es decir, los famosísimos acuerdos probatorios. Aquí esto para, pues, no subir a siguiente instancia, porque pues no tendría sentido que aún así se desahoguen algunas pruebas de algunos hechos que ustedes como partes ya se han reconocido. No tendría ningún caso. Entonces, tengamos ahí bien en cuenta esta parte, y que es ese punto. En el punto 5 refiere, enseguida, el tribunal resolverá la admisión de pruebas ofrecidas por las partes. Si se dan cuenta, en ningún momento indicamos que se iban a ofrecer. No, el ofrecimiento ya fue. Aquí en esta audiencia únicamente se va a resolver la admisión de estas pruebas. ¿Sale? Y únicamente, dice ahí hasta en amarillo le puse, admitirá las que tengan relación con la litis. Recuerden, ya no tiene caso admitir desahogar o meter un perito para que se desahogue una prueba documental privada consistente en el contrato, consistente en los recibos de nómina, consistente en el cómo se checaba en el formato digital. No sé. Si ya el patrón indica que efectivamente era trabajador y que el último día de trabajo fue tal día, no tendría ningún caso que admitiera esa prueba, o más bien que la admitiera para su desahogo, si precisamente en el punto anterior ya hizo referencia que se reconocían la personalidad y se reconocían estos elementos procesales. No tendría caso, ¿no? La verdad es que no tendría caso, porque haría más largo el proceso. ¿Sale? Y dice ahí, desechará las inútiles, intranscendentes o que no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello. Entonces va a decir, bueno, esta la vamos a desechar porque ya se están reconociendo ustedes esa situación. En caso que la desahoguemos o que la admitamos y la desahoguemos, porque no tendría caso. Únicamente vamos a admitir las que tengan relación con los hechos controvertidos, sujetos a debate, que tengan litis. Por eso es que el objeto de esta audiencia preliminar era fijar la litis. Para eso es. Y luego dice, asimismo, establecerá la forma en que deban preparar las pruebas que admita para su desahogo la audiencia de juicio o las que realizarán fuera de las instalaciones del tribunal, cuando proceden los términos de esta ley. Bueno, recuerden que ya vimos cómo se ofrecen las pruebas, cómo deben de prepararse para su desahogo. Entonces, aquí en esta audiencia, recuerden que cuando nosotros la ofrecimos esa prueba, por ejemplo, ofrecimos un correo electrónico. Nosotros debimos en el ofrecimiento, si bien es cierto la impresión de ese correo electrónico, también debimos de indicar que debimos ofrecer la computadora, la herramienta con la que nosotros vamos a ir a ver si ese correo electrónico es fiel de donde se originó. Entonces, tengamos nosotros cuidados porque ahí dice que la va a admitir siempre y cuando venga, recuerden que en el capítulo de pruebas decíamos que para el ofrecimiento debemos de ofrecer también cómo es que las vamos a desahogar. Entonces, aquí la admisión, cuando la esté admitiendo, va a establecer cómo se van a preparar. Entonces, va a indicar que efectivamente el oferente de la prueba estableció que venía a ofrecerla también
cómo la iba a desahogar. Entonces, ahí indica. El tribunal deberá establecer que sí se deberá presentar esa computadora. Yo siempre refiero que ingresen con la red o el spot, no sé, el aparatito el internet inalámbrico, no sé, deban de agregarlo, porque luego el tribunal no tiene cómo conectarse a la red. Tienen intranet, sí, y el intranet trae el internet, pero que una computadora externa quiera entrar a internet, no lo van a conseguir. Por favor, ingresen también computadora, el hotspot del internet inalámbrico o alámbrico, como ustedes quieran, para que pueda o para que podamos tener conexión a internet, ¿sale? Para entonces poderlo hacer. Ahora, si es una testimonial, bueno, o una confesional, bueno, pues que se emitan las invitaciones o los oficios para que la parte que estamos solicitando que vaya a comparecer, pues se presente. Entonces ahí mismo indicará que se realicen los oficios pertinentes para que se presenten. Si la otra documental, la otra testimonial o otro testigo lo vamos a presentar por su propia voluntad, bueno, pues nosotros nos hacemos responsables de presentar. Entonces, tengamos en cuenta que la admisión de las pruebas tiene doble objeto: admitirlas, pero también establecer cómo se deban de preparar para que en la audiencia de juicio, bueno, pues tengamos nosotros bien relacionado cómo es que vamos a desahogarla sin ningún problema. Ahí mismo, en el punto 5, dice: el tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio. Entonces, ahí mismo, en este acto, en este desarrollo de esta audiencia, deberá fijar el día y la hora en que se deba celebrar la audiencia de juicio, obviamente, porque acaba de anunciar qué pruebas se admitió y qué pruebas se deban de estar preparando precisamente en la preparación para que se sepa qué día y en qué horario se va a llevar esa audiencia de juicio, para que en esta preparación se diga preciso cuándo y dónde, ¿sale? Exactamente, sin ningún problema, ¿sale? Esta audiencia indica además, deberá efectuarse esta audiencia dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. Entonces, acuérdense, el acuerdo respectivo es el de la audiencia preliminar. Entonces, indicará el tribunal en su agendita, que debe tener ahí a la mano, y una vez que la autoridad o el juez, el tribunal, refiera cuántas pruebas se deberían de desahogar, refiere entonces qué tiempo es el que va a requerir. Si son 2 testimoniales, 3 confesionales, no sé, 2 periciales, cualquiera de estas situaciones, deba de nombrar un horario, un día que tenga disponible para que se desahoguen estas pruebas en una sola audiencia. Para eso refiere. Y tendrá 20 días. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos hacer una inspeccional? Bueno, recuerden que esta prueba inspeccional y que si es necesario que se asista a un lugar o al centro de trabajo, pues debiera ser previo en este caso, cuando se admita esta prueba y se tenga que preparar esta prueba, se señale el desahogo de esta inspección días previos o un peritaje deba de referirse para este desahogo días previos, para que ya estando en la audiencia de juicio se haya desahogado
esta audiencia y ya se pueda hacer mención en la audiencia de que se desarrolló esta pericial y alguna objeción o algunos comentarios que debamos hacerle bajo esta prueba que se ha desahogado, podamos nosotros hacer referencia y que no se alargue más tiempo esta audiencia de juicio en el caso de desahogo. ¿Vale? Entonces ahí tengamos referir y ahí lo indica. Si se admiten pruebas que deban desahogarse fuera de las instalaciones del tribunal, señalará la fecha y hora en que se desarrollen las diligencias, preveyendo en relación a las mismas. Recuerden, esto es días antes, no días después, para que si es una pericial donde el perito tenga que ir a desahogar su dictamen de forma oral, que ahora así se desarrolla, ¿no? Va el perito y desahoga la audiencia o desahoga la prueba pericial en el centro de trabajo. Y es citado el perito a la audiencia de juicio para que desahogue su dictamen de forma oral, posiblemente, o de forma escrita. Entonces, en ese momento del desahogo, las partes en el uso de la voz podrían hacer mención a los peritos para que desarrollen o contesten algunos cuestionamientos que posiblemente se tengan por las partes y que no haya pues ningún problema. En esto consiste esta prueba o el desahogo de cómo se prepararían las pruebas en este momento. ¿Sale? Siguiente punto. 6. Dice, de derecha a izquierda, por favor. La preparación de las pruebas será ordenada por el tribunal, salvo aquellas que quedan a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se diferirá por falta de preparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. La citación de los testigos a que se refiere el artículo 813 de esta ley quedará a cargo de su oferente, salvo que por causa justificada deba practicarse mediante notificación personal. Esto es, yo quiero traer un testigo, pero el testigo pues es de la empresa, entonces como sé que no le van a dar permiso, lo cito por parte de la autoridad para que se presente a referir lo que él presenció, ¿no? Tengamos ahí esa situación. Y se quedará a cargo de su oferente, salvo que por causa justificada deba practicarse mediante notificación personal, la que se efectuará con al menos 3 días de anticipación a la audiencia. Entonces, si vamos a ir a notificar a alguien para que se presente en la audiencia como testigo, deba de recibir esta notificación por lo menos 3 días antes de la audiencia de juicio en la que deberá estar presente a su desahogo, esto para que pueda pedir este permiso respectivo en su trabajo o en donde él quiera. ¿Sale? Entonces tengamos esta situación para que no se nos vaya el término con el notificador. Recuerden que el notificador tiene bastante trabajo como para todavía ir a notificar esta situación. Ahora bien, el tribunal, a solicitud del oferente, podrá expedir oficios o citaciones a fin de que éste los entregue por su cuenta y bajo su responsabilidad, con el objeto de que se preparen debidamente las pruebas y puedan desahogarse en la audiencia de juicio. Bueno, aquí queda en ustedes el que si ustedes solicitan, si ustedes como oferentes de las pruebas solicitan oficios o citaciones para preparar la prueba, ¿sale? Ustedes pueden solicitarlo. No hay ningún motivo del por qué no les quieran expedir estos oficios, estas citaciones, para que preparen ustedes sus pruebas. Es decir, si necesitan la presencia de un testigo para X situación y el testigo, bueno, pues
obligarlo a presentarse, soliciten un oficio, una citación donde deba de presentarse el testigo y ustedes mismos lo van a recoger, ustedes mismos se lo van a entregar y ustedes mismos lo van a devolver explicando, bueno, pues que sí se llevó a cabo la citación o que sí fue entregado. Entonces, ahí queda a su responsabilidad solicitarlos, que se los realicen, encargarlos, la chamba administrativa en el juzgado, irlos a entregar y devolver los oficios, ya contestados y demás. Entonces, ahí ustedes refieran esta parte, para que no se les olvide, ¿sale? Siguiente. Otra vez, de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda, para que no se me pierdan. Vamos a pasar a la fracción séptima. Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas admitidas por el tribunal, considere bajo su más estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola audiencia, en el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los días y horas que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y luego las del demandado. Miren, aquí voy a hacer una pequeñísima modificación. Debemos nosotros tener cuidado y conocer también de esta situación. ¿Qué pasa si no se pueden desahogar todas las pruebas en una sola audiencia? ¿Qué pasa? Y ustedes se preguntarán, oiga, prof, pero ¿qué pruebas sería imposible que no se desahoguen? Bueno, puede haber algunas inspecciones, por ejemplo, la inspeccional, en la que el tribunal deba de ir, principalmente el presidente, por ahora juez, deba de asistir personalmente a una inspección para que vean, no sé, las condiciones de trabajo, las condiciones de salud, que ahí se ventilan en el centro de trabajo. Bueno, en este caso, si bien deba de señalar el tribunal qué días entonces deban de desahogarse estas pruebas y pues que se pueda verificar, ¿no? Y que no haya ningún problema, ¿sale? Puede ser que esta audiencia se divida en dos, previendo esta circunstancia. No es algo muy común, pero veamos cómo es que se puedan desarrollar, ¿sale? Se dice o indica el proceso que deba ser en una sola, pero si hay algunas pruebas en que sea imposible que se desahoguen en una sola, bueno, el tribunal va a considerar que se celebre en días distintas esta audiencia, por no sé, que sean muchas, la carga de pruebas sea bastante, entonces ahí refiere esta parte, ¿sale? Para que no haya esa duda. Una pregunta, maestro. Sí, don Robert. ¿Está cambiando diapositiva, o sea, lámina, o es la misma que tenemos desde el inicio? No, don Robert, ¿no ha cambiado? No, bueno, en mi
En mi pantalla solamente tengo hasta la fracción tercera. Uy, no, sí ha avanzado, don Robert. Por eso les comentaba que fueran cambiando de derecha a izquierda. Izquierda, en efecto. Espérenme entonces. No sé por qué no ha cambiado. Digo, en mi caso, no sé mis compañeros si han... No, tampoco. Hace rato. Sí. Sí. A ver. Bueno, ahí ya cambió, don Robert. Ahí es lo que les decía. Y aquí vamos. A Voy a ver, poner la lámina anterior, maestro, la de la fracción. esta es la primera, los primeros 3 puntos. Sí. El punto 5, que es bueno, del punto 4 al punto 5, que es de izquierda a derecha. En el punto 4 referíamos que va a definir los hechos que no sean motivo de controversia con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan precisamente a los hechos sujetos a debate. Eso es lo que referíamos en el punto 4. En el punto 5 va a resolver la admisión de esas pruebas. Por eso es importante que fije el litis en este momento, es decir, establecer los hechos que no sean controvertidos, que aquí le vamos a llamar establecer hechos controvertidos, que podría ser algo similar a en otros procesos a las pruebas, se llaman acuerdos probatorios, por ejemplo, algo muy similar, porque aquí el tribunal va a decidir, bueno, estos hechos, pues no hay controversia, entonces, vamos a referirlos así y únicamente resolver o verificar sobre los hechos que sí deban haber debate. Esto precisamente previo, porque en el punto 5 va a resolver la admisión de esas pruebas con relación a los hechos que tengan litis, ¿sale? Y obviamente indicábamos que va a desechar las pruebas que no tengan relación con la litis y que, bueno, pues ya se hayan ahí expresado conformes. Así también va a admitir bueno, deban de prepararse estas pruebas haciendo esta situación y al momento de la preparación, precisamente como se van a preparar para un día específico, aquí va a indicar o va a fijar desde aquí qué día y qué hora deba de señalarse la audiencia de juicio desde aquí. Y esta audiencia de juicio deba de efectuarse dentro de los 20 días siguientes a esta audiencia, ¿sale? O sea, dentro de otros 20 días, ¿sale? Estos 20 días, como comenté al principio, nos van a servir en el caso de que deba haber una inspección, un peritaje o alguna otra circunstancia. Tenemos estos 20 días, principalmente, para que puedan desahogarse algunas pruebas y deban estar ya desahogadas esas pruebas, principalmente inspecciones o peritajes, el día de la audiencia. Y que el día de la audiencia, pues únicamente estén para su desahogo, ya no, pues llevarse a cabo.
Más o menos. Ahí ya veremos, bueno, ya sabrán ustedes cómo se desahoga, por ejemplo, un peritaje. Por ejemplo, un peritaje que quieramos hacer de un documento o de una firma o de algo. El perito lo analiza previo y el día de la audiencia se presenta el perito y desahoga su dictamen de forma verbal o lo entrega físico, y las partes podrían usar su derecho al uso de la voz para preguntar o para objetarle algo al perito para pues conocer la verdad, ¿no? Ya, ahí veremos. O los interrogatorios o contrainterrogatorios que se puedan presentar. Bueno, aquí hay que estudiarle un poquito esta parte porque, bueno, pues es momento. Continuamos en el punto 6, que va igual de derecha a izquierda. Indicaba de derecha a izquierda: la preparación de pruebas será ordenada por el tribunal, salvo aquellas que queden a cargo de las partes. Bueno, aquí no hay ningún problema. Recuerden que ustedes deben de traer a sus testigos y demás. Y es algo que no puedan, bueno, en el punto del medio dice que la citación de testigos quedará a cargo del oferente, salvo que por alguna causa justificada deba practicársele una notificación personal. Para esto deba de notificarse al menos 3 días, tres días, para que no haya igual ahí se cambió, perdón, ningún problema en cuanto a que se los quieran echar abajo, que no asista. Aquí la citación de los testigos es a cargo de la parte oferente, ¿no, maestro? O sea, si yo Sí, tengo testigo, yo lo tengo que tener al tanto para que se presente. ¿Es sí, correcto? pero ¿qué pasa si no puedes? Ah, bueno, dice aquí, entonces deberás solicitar al tribunal que te dé el oficio y con gusto tú lo notificas. O sea, no hay ningún problema de que tú lo vayas a notificar, pero que sí te entreguen un oficio. Que te diga el testigo: no, ¿qué crees? Que no puedo ir porque no me dieron trabajo. Ah, no te preocupes, yo te traigo el oficio donde te debas de presentar, y es un motivo de que la empresa te debe de dar permiso. Entonces pasamos al punto de la izquierda, donde dice que el tribunal deberá extenderte los oficios y citaciones que tú necesites para que puedas desahogar tu prueba. O sea, no te quedes con no te quedes en estado de indefensión, pues. ¿Sale? Continúo. A ver, ya se cambió. Ya. Punto 7, igual, de derecha a izquierda. Dice: solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas admitidas, el tribunal considere, bajo su más estricta responsabilidad, no es posible su desahogo de todas las pruebas en una sola audiencia. Esto porque hay pruebas que no pueden ser desahogadas en una sola, porque son muchas, por la naturaleza de una audiencia que puede ser una inspeccional y que solicitamos al juez que vaya a inspeccionar el lugar de trabajo y demás. Entonces, desde ahorita, precisamente en esta relación de pruebas, el juez debe de señalar los días y horas en que deban de desahogarse a ambas audiencias de desahogo, pues para tener lo que estime necesario. Por eso se llama preparación de pruebas. ¿Sale? Esto en el punto 7. Refiere que primero deban desahogarse las del actor, en el caso de que sean muchas, y luego las del demandado, en ese orden. Y el punto 8 de este artículo 873, inciso F, menciona: si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los autos a resolución. Ah, ¿qué pasa aquí? Acuérdense, si ya ustedes recuerden en esta parte de verificar cuáles son los puntos controvertidos y demás, y se verifica que la controversia
únicamente está vertiéndose en una sola controversia, no se puede hacer en que no está referida bien la fecha de despido o las causas del despido, pero ya se relacionaron pues que fue un despido injustificado, desde cuándo empezó a trabajar, todas estas situaciones, bueno, indicará que no debiese de haber elementos pues para que se desahogue o se desarrolle una audiencia de desahogo de pruebas, porque pues eso no nos ayuda en nada. Todo lo que ya se ha acordado en estos hechos no controvertidos, lo que ya se han autorizado o ya se han verificado las partes, pues no tiene caso que haya una audiencia de juicio o un desahogo de pruebas. Entonces, bajo estas circunstancias, porque ya hay, pues, acuerdo de hechos, esos acuerdos probatorios, debiese de entonces enviarse a resolución. Esto solo si no hay más hechos controvertidos, ¿eh? Solo si no hay más hechos controvertidos, pasará esta situación, ¿sale? Solo si están de acuerdo con los hechos, ¿sale? Ahí le indica. Con esto se cierra el artículo 873, inciso F. Con esto lo vamos a cerrar. Y seguimos en la audiencia preliminar. ¿Sale? Seguimos en esa audiencia preliminar. ¿Sale? Pasamos al 873, inciso G. Igual, de derecha a izquierda. El tribunal, una vez que ya esté en este punto del desahogo de la audiencia preliminar, el tribunal girará los oficios exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir terceros ajenos al juicio que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley. Asimismo, dictará las medidas necesarias a fin de que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas conforme a lo siguiente. Entonces, si nosotros como partes estamos solicitando que una autoridad X, persona X, deba de expedir algún informe, alguna copia, algún oficio, cualquier situación, aquí en este momento el tribunal va a girar esos oficios, ¿sale? Y los va a remitir a las autoridades a quien los está solicitando. Aquí hay de dos, jóvenes. O se esperan a que el tribunal los emita y los remita, es decir, que los suscriba y que los presente a las autoridades, o ustedes solicitan que les realicen esos oficios, esos exhortos, y ustedes mismos van y los presentan a las autoridades que pues, hayan requerido. Por ejemplo, solicito un informe, solicito un informe para que el SAT informe esto de la declaración o cuánto gana, cómo reporta, cuánto le deposita, cómo le paga, no sé, lo que ustedes quieran solicitar al SAT. Entonces, se hace el oficio, en su caso el exhorto, se lleva a la autoridad responsable, la autoridad responsable la deberá regresar. ¿Sale?
Esto para que el día de la audiencia de juicio ya se tengan estos informes. Recuerden que como ya traen término y cuando son de término, se tardan 5 o 10 días en emitir sus informes o sus reportes. Entonces tengan esta solicitud para que así se los emitan. Y dice el inciso A, si se trata de autoridades, el tribunal las requerirá para que envíen los documentos o copias. Si no cumplieren con ello, el tribunal dictará medidas de apremio conducentes, sin perjuicio de dar vista del incumplimiento al superior jerárquico del servidor público omiso y, en su caso, al órgano de control competente. Ahí indica. B. Si se trata de terceros, el tribunal dictará las medidas de apremio correspondientes hasta que se logre la presentación de las copias o documentos requeridos. Aquí, por ejemplo, un contador público o un despacho contable donde se indique que efectivamente se tiene la cuenta pública o las declaraciones en carpetas. Entonces, hay que girarle oficio al contador para que el contador las presente, las declaraciones, para ver cómo es que está pagando. No sé, alguna situación ahí que ver o que desarrollar, ¿sale? Ya, ahí lo indicará para que ustedes vean cómo entonces es que se deba desahogar, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes, en este desahogo? No, profe, no. Entonces, jóvenes, ya tenemos entonces en este momento propiamente desahogada. En ese momento se cerrará la instrucción o se cerrará la audiencia preliminar para que entonces preparemos las pruebas para su desahogo. Y ahora sí, vámonos a la audiencia de juicio. Entonces ya pasamos, ahora sí, a la audiencia de juicio. Y vámonos a ir en la parte superior de izquierda a derecha, bajamos y terminamos en la parte izquierda, a como están las flechitas. Llegamos a la audiencia de juicio y esta está regulada por el artículo 873 en su inciso H. ¿Sale? La audiencia de juicio. Y dice, la audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las partes en las que estén presentes en su apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que el juez no lo haya dado por concluido, es decir, la audiencia de juicio. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se dispongan en autos y serán efectivos los apercibimientos realizados previamente a las partes. Entonces, aquí súper importante que estén ustedes ahí presentes, ¿no? Porque deban estar pues ahí, ¿no? Sí es importante que sí estén, ¿no? Por cualquier cosa, ¿sale? Si no están, podrán intervenir cuando lleguen, cuando se presenten, y así lo autorice la autoridad, entonces podrán tener el uso de la voz, ¿no? Si ustedes ahí lo solicitarán, ¿vale? Entonces ahí. Continúo. Dice, el juez contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento. Entonces aquí, recuerden, principio de inmediación, el juez debe de conducir el procedimiento. Ahí, el juez, es a quien le corresponde. Dará cuenta de la presencia de las partes que comparezcan a la audiencia, así como de los testigos y peritos que intervendrán. Entonces, como en esta audiencia es de desahogo, bueno, pues aquí el juez va a dar cuenta o va a poner en la apertura de la audiencia quién está presente, quién está compareciendo, ¿sale?
Todos, todos los que se les haya citado, todos los que deban de intervenir en la audiencia, debe de dar cuenta. ¿Qué significa? Que una vez que inicia la audiencia, da apertura a la audiencia de juicio en el horario, en el día correspondiente, y dará aviso de que se encuentra presente las partes, ¿sale? Y que están representadas con sus abogados, que están los testigos, que están los peritos, todos los que intervienen y cómo es que se están presentando, ¿sale? Cómo se identifican, ¿sale? También todo, tiene que estar todo. Por eso aquí es importante que cuando ustedes citen a esta audiencia de juicio, citen a todos por lo menos media hora antes, por lo menos. Yo lo que hago es, si mi cita o mi audiencia es a las 11, les digo a todos, media hora antes, pero yo les digo, tienen que estar a las 10:30, ¿no? Si fuera a las 11. 10:30, para que en esta media hora yo pueda indicarles, hacerles referencia a cómo es que se va a llevar a cabo este desahogo de pruebas y solicitarles primeramente su credencial de lector o su medio de identificación para tener, yo como abogado, tener todos estos medios a la mano, sacarles copia para evitar cualquier imprevisto, ¿sale? Y tenemos media hora por si en su caso alguien olvidó la credencial. También recuerden, cuando vayan a citar, recuérdenles que lleven sus identificaciones, ¿sale? Por favor, para que no, se me olvidó, no la traigo, no sé dónde quedó, no, evitar eso. Yo ahora lo que hago, porque en muchos lados no hay copias cuando son audiencias muy temprano, 8:30, a veces una audiencia, 8 de la mañana, como la de hace 15 días que nos tocó, 8 de la mañana, y pues ese horario no hay copias. Entonces le digo desde un día o 2 días antes a las partes, a ver, te necesito media hora antes y que lleves tu identificación con una copia, sin falla. Entonces igual a todos que vayan a comparecer, identificación y copia, para que no anden, ay, las copias y dónde, no, para que tengan ahí pendientes. Es un dato administrativo, pero que es muy útil, porque luego los abogados andamos corriendo, ahorita le traigo las copias, ¿no? Y con una sonrisa de, ahorita le traigo las copias, voy a sacarse. Entonces, tengan cuidado con esta parte. Igual, recuerden, los poderes notariales, su cédula de ustedes, todo con lo que vayan a comparecer, con sus copias respectivas. Y de favor, recuerden que como es comparecencia, debemos de ponerle a la copia, siempre en materia laboral, siempre, recibí original de INE o de con lo que ustedes estén compareciendo, su nombre, la fecha y la firma, esto en la copia, para que se quede la copia en el expediente y les puedan entregar su original, ¿sale? Entonces ahí estamos. Continuamos, verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse y moderará el desarrollo de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia. Bueno, pues ahí nos dará los usos de la voz respectiva para que estemos compareciendo nosotros como abogados, si es que vamos a estar como partes. Recuerden que en esta audiencia de juicio sí es importante que vayan el trabajador o vaya el patrón, o el representante, porque acuérdense que se va a desahogar una importante prueba, que es la confesional. Y acuérdense que la confesional únicamente pues, puede desahogarla o puede contestar las preguntas o las posiciones las partes. Entonces, tú como abogado, pues aunque eres el apoderado, pues no vas a poder contestarla pues porque los hechos no son propios. Simple. Entonces, para evitar esa parte, entonces, por favor, que asista, aunque sea en esta sí audiencia, ahora sí que en esta sí debe de estar presente, creo que es en la única, si ustedes quieren, para no molestar al trabajador, en esta sí tiene que estar el trabajador, ¿sale?
que finalmente el que les hayan nombrado a ustedes como apoderado, pues es precisamente para que el trabajador no vaya. Para eso se nombra, principalmente, se nombra el apoderado que somos nosotros como abogados, para que el trabajador pues, no asista a todas las audiencias, ¿no? Que se tengan que desarrollar única y exclusivamente en esta sí, porque viene la confesional, ¿sale? El juez analizará y calificará las pruebas que presenten las partes como supervinientes para su admisión o desechamiento según corresponda. Bueno, recuerden que si hay alguna prueba superviniente sobre hechos supervinientes, que son estas, podrá analizar y en su caso calificar para que puedan, primero, identificar que sí sean supervinientes, recuerden. Si son supervinientes, las tiene que aprobar y poner en el expediente para que se puedan desahogar en este momento, ¿sale? En el que deban de desahogarse, ¿sale? Continuamos, el tribunal abrirá la fase de desahogo de pruebas conforme a lo siguiente. Entonces, en este momento, una vez que ya se vertió, que ya están presentes todos o los que estén presentes, si es que va a haber pruebas supervinientes, si ya están todos los documentos que deban de estar y demás, va a abrir ahora sí la fase de desahogo de pruebas. En esta audiencia, ahora sí ya se van a desahogar. Primero, procederá a desahogar todas las pruebas que encuentre debidamente preparadas, procurando primero que sean las del actor y enseguida las del demandado. Es decir, vamos a empezar por la confesional, entonces primero viene la confesional del actor, en este caso quien recibe o que la que se debe desahogar es la confesional del actor, entonces se debe de llamar al demandado a que desahogue o a que conteste las preguntas del actor, ¿sale? Terminando el demandado, entonces ahora viene el demandado a ofrecer su prueba de confesional, entonces ahora el trabajador es el que deberá desahogar esta prueba, ¿sale? En este caso, 2. Y así nos vamos con todas, ¿no? Con todas las pruebas. Primero las del actor, luego las del demandado, pero en cada una de las pruebas. No todas las del actor, todas, y luego todas las del demandado, no, una y una. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, por eso es importante esta situación, que tú como abogado tenías la responsabilidad de prepararla. Tú la tenías que preparar, ¿sale? Y no la preparaste. No tienes los elementos. Es decir, tú dijiste que ibas a traer la computadora, tuviste que traer el internet y nada más trajiste la computadora porque te dije que no era posible conectarse al internet porque ahí tienen intranet, no tienen internet. Entonces, si como no pudiste abrir el correo electrónico porque era imposible, pues te digo en este momento que se declarará la deserción de la misma. O sea, imagínense decirle al cliente que pues perdieron porque no supieron desahogar una prueba. Nada más quiero saber cómo le van a decir al cliente. Quisiera estar ahí presente para decirle, ay, ¿qué cree que perdimos? Porque no me acordé de mi clase. Salvo causa justificada, bueno, habrá alguna situación que el juez valore si hay una causa justificada para que el que no se haya preparado adecuadamente. En cuyo caso el juez señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 10 días siguientes. Para ello deberá tomar las medidas conducentes y podrá hacer uso de las medidas de apremio que estime necesarias para lograr el desahogo de las pruebas admitidas y evitar dilación del juicio. Bueno, solo si existe causa justificada. Si no existe causa justificada, se toma por que tú la estás desertando, ¿sale? Es decir, que ya no la quieres desahogar.
porque pues no encontraste los medios. ¿Sale? Número 3. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial. Y si no lo hace en el momento de la audiencia, se le concederán 3 días para ello, apercibiéndola de que en caso contrario se dejará sin efecto la declaración correspondiente. Bueno, aquí habla, por ejemplo, un testigo que no haya presentado su INE. No es necesario que lo regreses, no. Si ya no la trajo y no se la pueden traer, no lo regreses. O el perito, no lo regreses. Desahoga la prueba porque le va a dar 3 días para que regrese al tribunal a identificarse que efectivamente él era tal persona, que era un perito, que era un testigo, no sé. Y si no llega o en ese apercibimiento de que se deba de presentar nuevamente para que entregue su identificación o esa comparecencia, se le va a dejar por desierta, ¿sale? Como si no hubiese pasado, ¿sale? Como si no hubiese pasado esa audiencia, ¿sale? Tengamos ahí esa precaución. Entonces, sí tenemos esa indicación, ¿sale? Tengamos cuidado. Continuamos. Estamos en esta parte del desahogo de la prueba, ¿sale? Ahí donde está el óvalo. Entonces, recuerden, es el análisis, certificación de pruebas supervivientes y desahogo de pruebas, ¿sale? Ahí estamos. Estamos en ese desahogo. Bueno, creo que nosotros sabemos o referimos este desahogo de pruebas porque es exactamente igual que en otra materia, o sea, no es exclusivo de la materia laboral, todos los procesos son iguales. Entonces, ya en el desahogo de pruebas, ya que hayamos desahogado esas pruebas, pasamos a, o continuamos el proceso y pasamos al artículo 873, inciso J, y dice en la esquina superior derecha de su pantalla, indica, concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal, recuerden que este secretario es el secretario instructor, que así lo menciona la ley, el secretario instructor hará la certificación respectiva. ¿A qué se refiere esta certificación respectiva? ¿Sale? ¿Qué será esta certificación respectiva? Bueno, primero, en caso de que las partes señales que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esta certificación respectiva? El juez le va a preguntar al secretario, instructor, ¿hay alguna prueba pendiente por desahogar? Entonces el secretario debe estar bien al pendiente de que se hayan desahogado todas las pruebas o en el caso de que haya alguna pendiente, pues informar que existió o existirá una prueba pendiente para en su caso, bueno, pues volver a tener una audiencia en la que se deba de desahogar por alguna causa justificada o por alguna circunstancia no se haya desahogado y tenerla pendiente. Que como he referido, la ley dispone que no debiese de haber, pues, dilaciones algunas, sino que todas estas se desarrollen ahorita, ¿no? En este punto. En el caso, bueno, pues, volver a citar en alguna otra. Supongamos que no hubo pruebas pendientes por desahogar, o en el caso de que las haya habido, ya estemos en esa audiencia en la que ya se haya desahogado todas las pruebas y ya no haya ninguna, entonces el secretario instructor certificará, es el secretario instructor, certifica que ya no hay pruebas pendientes por desahogar.
Y una vez que haya certificado, ¿sale? El juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes, ¿sale? Entonces aquí el juez le va a dar el uso de la voz a las partes. ¿Para qué? Bueno, hasta en negritas ahí les puse. Para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Ahí está. Ahí ustedes, como abogados, deberán hacer sus resúmenes. Y les tengo una sorpresa. En materia laboral, o sus resumen, o su alegato o resumen, si no lo hacen en ese momento, oral, se llamaban, porque única y exclusivamente es en este momento. Entonces, tengan pendiente que el día que vayan a desahogar pruebas, lleven sus alegatos también, porque en ese momento del desahogo en la audiencia de juicio va a haber uso de la voz de alegatos. Y si no tienen en ese momento como el ir recabando información, ir diciendo o argumentando sus conclusiones, sus resúmenes o alegatos, no van a poder hacer nada porque se les va a ir la onda. Yo refiero que vayan haciendo sus anotaciones en todos los momentos procesales oportunos para ir formando sus alegatos y no tengan esa pequeña duda, ¿sale? Entonces tengan pendiente esta parte, por favor. Alegatos, conclusiones o resúmenes, ¿sale? Indica realizados, que sean los alegatos de las partes, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio. Entonces, teniendo alegatos, el tribunal declara cerrada la etapa de juicio. Y aquí tenemos dos situaciones. Así como ustedes tuvieron que comentar sus alegatos, dice al lado, en medio, del lado derecho, emitirá en la misma audiencia, ¿sale? Sentencia, ¿sale? Con lo que pondrá fin al procedimiento. Y nos vamos al lado donde dice sentencia. Dice, el texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia. Solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas, el tribunal emitirá sentencia dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia de juicio. Ahí está, jóvenes. Es tan rápido este proceso que ya llegamos a la sentencia. Si se dieron cuenta, el mismo día de la audiencia de juicio, al momento del desahogo de las pruebas, que sean desahogo de las pruebas, y para estar en este principio de economía procesal, inmediación y demás principios procesales que podamos nosotros comentar, desahogar pruebas en la misma audiencia, emitir tus alegatos, declarar cerrada la etapa de juicio, y si para el tribunal o para el juez es pertinente emitir la misma audiencia, la sentencia en esta misma audiencia, ¿sale? Y en caso de que haya habido muchos hechos controvertidos y se hayan desahogado muchas pruebas y que por esa circunstancia deba de haber un estudio más preciso, bueno, pues el juez tiene la opción de indicar que va a emitir sentencia en los próximos 5 días o dentro de los próximos 5 días a esta audiencia de juicio. 5 días nada más, para que tengan pendiente, ¿sale? No es que no se quiera, no es que
no pase, pero pues así es. ¿Sale? Entonces ya tenemos sentencia. Ya, habemos sentencia. Y refiere el artículo 873K, inciso K, dice que contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral no procederá recurso alguno. Fíjense, no procede contra esta sentencia recurso, así dice, ¿eh? No procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor establecido en el artículo 871 de esta ley. No obstante, ya sea de oficio o a petición de parte, el juez podrá subsanar las omisiones, errores en que hubiese incurrido, o bien podrá precisar algún punto hasta antes de dictar sentencia. Asimismo, podrá aclarar esta una vez que se haya emitido. Entonces, dato. No dice que esta sentencia laboral no procederá a recurso alguno. Ahí dice, recurso alguno. Lo único que podemos nosotros solicitar es el recurso de reconsideración sobre actos del secretario instructor. Recuerda que este recurso de reconsideración lo tienes que oponer en el momento. Habíamos ya comentado desde el inicio de este procedimiento de reconsideración en contra del secretario instructor. Este recurso de reconsideración es por los actos del secretario instructor y es en el momento y es de forma oral, y el juez de forma oral también va a resolver este recurso. ¿Sale? Ahí. En el caso de que haya algunas omisiones o errores en el proceso, en la sentencia, podrá de oficio o a petición subsanarlas y en su caso aclarar la sentencia una vez que se haya emitido. Es decir, es que no le entendí, aclare. Bueno, ahí está. Atendiendo a esta naturaleza y fines del derecho laboral, el juez deberá asumir un desempeño proactivo en el que impulse permanentemente el procedimiento. Bueno, recuerden que si nosotros no estamos activando nuestro proceso, bueno, pues el juez tratará de permanentemente de impulsarlo. Ahí estará. Evitando, obviamente, que las deficiencias o inconsistencias formales cometidas durante el desarrollo trasciendan en perjuicio de las partes, provocando su dilación a futuro, por lo que de advertirlas, deberá subsanarlas. En todo momento se fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. Y bueno, regresamos después de todo, de todo el proceso que ya nos aventamos, volvemos a la conciliación. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que ya hayamos pasado por una audiencia conciliatoria ante el centro de conciliación y que es obligatoria y que no se llevó al acuerdo, que es por eso que estamos en el juicio, bueno, independientemente de todo esto, el juez en todo momento debe de proveer, debe de fomentar que se llegue la solución de este conflicto a través de una conciliación, que es mejor, que es más fácil, que es más rápido. Si no se lleva así, bueno, pues continuaremos, ¿no? El proceso y hasta lo que resulte, dicen por allá. Entonces, tengamos esa situación, ¿sale? Para evitar cualquier situación. Y por allá refieran, y hay que hacer una anotación ahí en su ley, si ya la tienen a la mano, y hacer referencia con el capítulo de la notificación, refiere el 874. Dice, la falta de notificación de alguno o de todos los demandados obliga al tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. No, pues, obvio, nosotros no podemos desistir de esa acción, porque el hecho de desistir, pues continuaría el proceso, pero en ellos
no continuaría, no podríamos ejecutar alguna situación con esos demandados. Entonces, por favor, prevean que notifiquen adecuadamente. Esperemos que con eso quede. Las partes que comparecieron a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración. A las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o por estados del tribunal, y las que no fueron notificadas se les hará personalmente. Recuerden que estas notificaciones deban de ser personalmente y debiésemos de notificarnos personalmente. Aún así tengamos nuestro tribunal electrónico y aún así tengamos nuestro aviso, quiero informarles que pues si no fueron personalmente por esa notificación, pues puede ser que no se lleve a cabo este proceso, o bueno, esta audiencia de juicio, ¿sale? Tengamos mucho cuidado con esta audiencia de juicio en la que deban de ser notificaciones. Y me preguntarán ustedes, profe, ¿y si dice ahí la ley que no procede ningún recurso? Bueno, recuerden entonces que ¿qué es lo único que me queda si no estoy de acuerdo con la sentencia? Si no me admite la apelación, no me admitió la queja, no me admitió estos recursos de impugnación, entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, jóvenes, ¿qué tengo que hacer? Si estoy en contra de esa sentencia. ¿Qué hago? ¿Nada? Ya me quedo con lo que dijo el tribunal y ya. No, maestro. Buenos días. ¿Me escucha? Bueno, Misael. bueno. Sí, ¿Ya me escucha? sí. Ok. Pues no, dice que no acepta recurso alguno, ¿no? En esa sentencia ya no se puede interponer ningún recurso. Correcto. Entonces lo Ya, que queda es ampararme. es correcto. Sí. Si ya no tengo, como dice la ley, que no me está metido ningún recurso, es decir, no lo puedo apelar, y si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, bueno, en este caso todos pensaríamos, es que pues me va a emitir una sentencia condenatoria hacia el patrón, ¿no? Y el patrón se quede ahí ya sin derecho, ¿no? En dado caso, el patrón podrá solicitar, no refiere que se lo vayan a admitir, podrá solicitar su amparito directo en contra de esta sentencia, porque pues así refiere. Él tendrá que hacer valer en sus agravios porque es que está solicitando el amparo. Si la autoridad jurisdiccional federal le admite el amparo, ya la hizo. Si no solicitó a través de sus agravios correctamente, pues se llamaba, ¿no? Ahí ya no tiene o ya no tendría pues otra situación. Y ya tendríamos que irnos entonces a la ejecución de la sentencia. Pero esto es otro tema, ¿no? Ahora, igual, nosotros como trabajadores, nosotros, como les digo, pensaríamos en que la sentencia viene a nuestro favor. Pero ¿qué pasaría si la sentencia viene en contra o no nos da lo que nosotros estábamos solicitando? Bueno, pues igualmente tendríamos que en su caso solicitar el amparo derivado a que no nos emitió una resolución de acuerdo a lo que nosotros estábamos pidiendo o no se nos valoró alguna situación, entonces eso nos causa un agravio. Y causándonos un agravio, podremos irnos entonces a el amparo. ¿Sale? Ahí está. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas?
Me encanta que no haya dudas, porque sé que aprendieron. Bueno, para concluir el día de hoy, para concluir. Entonces, este es mi proceso ordinario laboral. Por fin lo terminé. Nos llevó todo un cuatrimestre, nos llevaron 3 meses o un cuatrimestre, 4 meses. Por eso les digo 3 meses y un cachito. Saber cómo desarrollar todo este procedimiento ordinario. Nosotros sabemos que solamente para saber cómo iniciarlo, debemos de saber muchas cosas. Y para eso vimos toda esta circunstancia ahí en sesiones pasadas. Tenemos pues todo este cúmulo de previsiones previas, ¿no? Y que para llegar a este procedimiento debíamos de saberlo, porque hablamos de prescripción, hablamos de actores, quiénes son partes, quiénes son terceros, hablamos de pruebas, hablamos de todo. Para saber este proceso debiésemos de comprender esa parte. Entonces, este es el proceso ordinario laboral. Esto es así. Es lo más resumido posible que pudo haber sido un procedimiento ordinario. Es decir, que no requiere un procedimiento especial. ¿Sale? Para que lo tengan ahí previsto, ahí lo vean, lo visualicen. Su actividad final de esta materia, porque prácticamente ya estamos en el cierre de esta materia, van a hacer ustedes, por favor, un diagramita entonces del procedimiento especial. Así como yo les hice este procedimiento ordinario que está regulado por el artículo 870, que viene regulado a partir del 870 y termina con el 874, 4 artículos. Dirían ustedes que son poquitos, pero acuérdense que el 873 se dividió como en 15 incisos por el cúmulo de trabajo, de actividades que se deben de desarrollar en este procedimiento ordinario. Bueno, ustedes van a hacer el procedimiento especial y que este procedimiento especial está regulado por el artículo 892, ¿sale? 892, 893, 94, 95, 96, 97, hasta el 97. 897 de la Ley Federal del Trabajo. Y que van a hacer ustedes, no se preocupen, un diagramita igual como el que yo les mostré, el del proceso ordinario laboral, así lo quiero. Días, qué tienen que hacer, cómo, y que no se les complique. Así, un diagramita, fácil, rápido. ¿De dónde lo van a sacar? Pues está en la ley. Ahí está. Todo lo que yo les dije está en la ley. Que sí, que se los hice a ustedes mucho más largo y que lo vimos en exposición, sí, claro. Pero el resumen es esto. Así. ¿Dudas?
No hay dudas. Perfecto. Entonces ustedes hacen el especial No laboral entendí. y la próxima clase yo les enseño la de el proceso de ejecución, que es el importante, ¿no? ¿Quién no entendió? Sam. Nada más quiero que me realicen un diagrama como el que les estoy mostrando en la pantalla, pero este diagrama es del procedimiento ordinario. Yo quiero que ustedes, de acuerdo al 890 que les hacía referencia, de acuerdo al 890 y 2 al 897, hagan ustedes el diagrama de flujo del procedimiento especial, en el entendido que laboralmente, en el proceso laboral, existe un proceso ordinario, pero también existe un procedimiento especial.